Cuando hablemos del cielo en la noche, nos parece un universo lleno de luz, ¿verdad? Pero no siempre fue así. Hoy vamos a clavarnos en una de las preguntas más épicas de la astronomía. ¿Cómo fueron, cómo vivieron y cómo murieron las primerísimas estrellas que encendieron el cosmos? Para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo, y mucho. Vámonos a lo que se conoce como las edades oscuras del universo. Imagínense un cosmos gigante, en expansión, pero sin una sola estrella. Era un lugar simple, uniforme y sobre todo completamente oscuro. La luz de las primeras estrellas simplemente todavía no nacía. Muy bien, vamos a profundizar en esto. Nuestra historia cósmica arranca justo aquí, en esa penumbra primordial, antes de que existiera la más mínima fuente de luz estelar. El universo primitivo tenía una receta, digamos, muy básica. El gas primordial, o sea, la materia prima de todo, era casi puro hidrógeno y helio. Y ya, olvídense del carbono, del oxígeno, del hierro, nada de eso existía. Esta pureza, esta ausencia de lo que los astrónomos llaman metales, es la clave para entender por qué las primeras estrellas fueron tan diferentes a las que conocemos hoy. Es que el contraste es brutal. Pasamos de un universo con solo 2 ingredientes a la increíble complejidad química que vemos hoy a nuestro alrededor. En los planetas, en las galaxias y, bueno, en nosotros mismos. Y toda esa transformación fue iniciada por la primera generación de estrellas. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se encendió la luz? ¿Cómo es que, a partir de ese gas tan simple, nacieron los primeros gigantes cósmicos? El proceso es una verdadera danza de física pura y dura. A ver, todo empieza con la gravedad. Pequeñas zonas un poquito más densas en ese gas primordial empezaron a atraer más y más material. Conforme la nube se iba compactando, necesitaba enfriarse para poder seguirse contrayendo. Y aquí el hidrógeno molecular fue el héroe de la película. Pero ojo, este proceso no fue nada tranquilo. Al contrario, formaba discos de gas que giraban y se volvían súper inestables. Y aquí viene lo más interesante, porque esto rompe con una idea que se tuvo por muchísimo tiempo. Antes se pensaba que de cada nube de estas nacía una sola estrella, gigante y solitaria. Pero las simulaciones más modernas nos muestran una realidad mucho más caótica, más dinámica. Vemos cómo el disco de gas es tan inestable que se rompe, se fragmenta con muchísima violencia en un montón de pedazos. Entonces, la conclusión es clara. Las primeras estrellas, conocidas como Población 3, no fueron gigantes solitarios. Nacieron en familia, por así decirlo. En pequeños cúmulos, todas compitiendo por el gas que había alrededor. Esto cambia por completo la película que teníamos del amanecer cósmico. Nacer en un ambiente tan competitivo las condenó a tener vidas extremas. Vidas que fueron increíblemente poderosas, sí, pero también espectacularmente cortas. Eran auténticos monstruos. Para que nos demos una idea, nuestro Sol es una estrella bastante modesta. Bueno, pues se cree que estas estrellas de Población 3 alcanzaban masas de cientos de veces la del Sol. Eran los pesos pesados del universo. Y claro, esa masa tan brutal las hacía increíblemente calientes. Hablamos de temperaturas en su superficie que superaban los 100.000 grados. Brillaban con una luz azul blanca casi cegadora y emitían cantidades torrenciales de radiación ultravioleta. Pero aquí viene la paradoja cósmica. Mientras más masiva es una estrella, más rápido quema su combustible. Vivieron sus vidas a 1000 por hora y se apagaron en tan solo un par de millones de años. A escala cósmica eso es un parpadeo, no es nada. Y esto ilustra perfectamente el impacto que tenían. Su radiación tan intensa era como un vendaval cósmico, que iba esculpiendo y empujando el gas a su alrededor. No solo iluminaron el universo, sino que empezaron a remodelarlo, a darle forma, creando estas burbujas y cavidades enormes en las nubes donde nacieron. Una vida tan intensa solo podía terminar de una forma, con una muerte espectacular. Pero su final no fue una conclusión, sino el comienzo de algo totalmente nuevo y fundamental para el cosmos. Su destino final estaba escrito en su masa. Las que eran, digamos, más ligeras, explotaban como supernovas, dejando atrás estrellas de neutrones. Pero las más pesadas colapsaban directamente para formar un agujero negro, a veces sin siquiera una explosión. Su muerte fue tan variada como su vida. Y aquí está su legado inmortal. En los hornos nucleares de sus núcleos y en la furia de sus explosiones, estas estrellas crearon los primeros elementos más pesados que el helio, el primer carbono, el primer oxígeno, el primer hierro. Y al morir, esparcieron estas semillas por todo el cosmos, enriqueciéndolo para siempre. Claro, todas estas estrellas pioneras murieron hace muchísimo tiempo.
Así que hoy, los astrónomos son, en esencia, detectives cósmicos, buscando los fantasmas de esa primera generación. Y esto nos lleva a un gran misterio. Si eran tan increíblemente luminosas, ¿por qué nunca hemos visto una directamente? Ni siquiera con el telescopio James Webb. La respuesta es tan simple como abrumadora. Están demasiado lejos, demasiado atrás en el tiempo. Su luz se ha estirado y desvanecido en la inmensidad de un universo que no para de expandirse. Por eso los científicos usan métodos indirectos. Está la arqueología estelar, que busca la huella química de estas estrellas en las más antiguas de nuestra galaxia. También se detectan las ondas gravitacionales, que son como los ecos de los agujeros negros que dejaron al fusionarse. Y se estudia la señal de 21 centímetros, una especie de estática cósmica que nos dice cómo la radiación de estas estrellas empezó a transformar el hidrógeno a su alrededor. Al final, la historia de las primeras estrellas es en realidad nuestra propia historia de origen. Los elementos que forjaron en sus breves y violentas vidas son los mismos que hoy forman los planetas, la atmósfera y cada átomo de nuestro cuerpo. La próxima vez que miren al cielo, acuérdense de esos pioneros cósmicos. Su luz se extinguió hace eones, pero su legado brilla en todo lo que vemos y en todo lo que somos.